Bienvenidos a una nueva edición de la UJC Habla, nuestro quinto programa. Como siempre, la presentación de nuestro equipo de trabajo, conformado por Leo Besonaro, Virginia Viera, Doris Orozco, Natalie Orozco, quien les habla, Marco Valdivia y Nico Villar. Bueno, vamos a darle comienzo a este programa. Nico, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo va? Vamos a contar un poquito a la gente de qué se trata el programa del día de hoy. Bien, bien. Bueno, hoy inauguramos el mes de agosto con ese programa y bueno, la intención un poco es dedicar, como habíamos dicho antes, un viernes a la sección El mes en la historia, en este caso agosto en la historia, y bueno, no vamos a tener café en esta oportunidad. Uh-huh. Por planificación lo vamos a tener el próximo
el próximo viernes que salgamos al aire. Y como siempre al principio vamos a tener el recorrido por las noticias internacionales, ¿no? Sí, pensaría bueno adelantarles más o menos de qué se trata el mes de agosto en la historia. Ahí va, bueno, queremos compartir con ustedes un audio sobre, sobre lo que fue el bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki. Ajá, exacto. Bien, entonces vamos a dar comienzo con las noticias, si te parece. Vamos. Palestina demanda compromiso de Israel hacia la paz. Naciones Unidas. Palestina demanda que Israel confirme su compromiso con la paz en el Medio Oriente, con el cese de la construcción de asentamientos y la liberación de presos palestinos, entre otras acciones. También debe poner fin a los castigos colectivos y las operaciones militares y llegar a la mesa de negociaciones con buena fe, puntualizó el representante de la misión observada del Estado de Palestina ante Naciones Unidas, Riyad Mansour. Al intervenir en un debate del Consejo de Seguridad sobre la situación en el Medio Oriente, el diplomático afirmó que Israel debe escoger entre paz, seguridad y coexistencia o proseguir la ocupación y dominación de otros pueblos. Dejen de vigilarnos, reclaman estadounidenses. Más de 470.200 firmas recogió el sitio digital stopwashing.us. Dejen de vigilarnos, iniciativa promovida por unas 80 fundaciones y organizaciones no gubernamentales estadounidenses que reclaman el esclarecimiento de los programas secretos de vigilancia contra los ciudadanos. La Asociación de Defensa de las Libertades Civiles ACLU y las fundaciones World Wide Web, Mozilla y Greenpeace Estados Unidos figuran entre los demandantes para que termine esa práctica ilegal defendida por el presidente Barack Obama en nombre de la seguridad. Como stopwashing.us, desde diferentes sectores y flancos de la sociedad, se exige detener el espionaje masivo que salió a flote en junio último, tras las revelaciones hechas por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional NSA, Edward Snowden. No queremos una Internet en la que el gobierno vigila secretamente todo lo que hacemos, aseguró Alex Fowler, uno de los responsables de Mozilla, el creador del navegador Firefox. Y sin embargo, y pese al escándalo desatado por las revelaciones de Snowden, el tribunal autorizó que continúe el espionaje. Una corte secreta renovó por 3 meses el permiso a la NSA para seguir recolectando los datos de las llamadas telefónicas de millones de ciudadanos, informó la Dirección Nacional de Inteligencia. Peligra enseñanza indígena en Costa Rica, San José. De los 1.200 docentes que laboran en los territorios indígenas de Costa Rica, solo 400 son nativos y 100 concluyeron sus estudios como educadores, lo que pone en riesgo ese subsistema de enseñanza, indicaron medios locales de prensa. Según expresó el asesor en asuntos de interculturalidad del Ministerio de Educación Pública, MEP, Mauricio González, la falta de educadores nativos es uno de los obstáculos que la nación deberá superar en un plazo de 3 a 5 años. Costa Rica aprobó recientemente el Decreto de Subsistemas de Educación Indígena, el cual establece que todos los educadores para preescolar y primaria deben ser nativos de la región, pero la realidad de las comunidades aún dista de lo planteado en la disposición. Sin refugio ni ayuda, familias en Oriente Congoleño. Kinshasa, más de 1.700 nuevas familias desplazadas por los recientes combates en localidades cercanas a la ciudad de Goma permanecen viviendo en la intemperie en el este de la República Democrática del Congo. Según Julien Pakulu, gobernador de las provincias de Kivu Norte, los afectados requieren una asistencia humanitaria por parte de la autoridad central, las organizaciones no gubernamentales de ese perfil y del sistema de agencias de las Naciones Unidas. Paluku hizo un llamado de auxilio al gobierno de Kinshasa y a toda la comunidad internacional para asistir a esos desplazados, pues las autoridades locales están ahogadas por los problemas en esa región del oriente congoleño. El gobernador apeló igualmente al apoyo de las operaciones contra los efectivos de la guerrilla del Movimiento 23 de Marzo, M23, en los alrededores de Goma. Presidente chino insta a profundizar reforma. Beijing. El presidente chino Xi Jinping llamó a profundizar la política de reforma y apertura para avanzar hacia una economía sana, basada en las metas establecidas en el 18 Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino, instó a que se aplique un espíritu de reforma e innovación en todos los aspectos del gobierno estatal y del desarrollo económico. El mandatario asiático realizó una visita a la central provincia de China de Hubei, que le llevó por empresas, aldeas y distritos residenciales donde intercambió con los pobladores y escuchó opiniones sobre el proceso de reforma.
Insistió en el desarrollo de la navegación en el río Yangtze durante su recorrido por el puerto de Wuhan y remarcó la importancia de la innovación científica y la capacitación del personal para lograr un crecimiento económico del país. Siria dispuesta al diálogo sin condiciones. Siria mantiene su disposición de asistir sin condiciones previas a la conferencia internacional pactada para Ginebra con el objetivo de consensuar una solución política al conflicto armado que se extiende ya por más de 2 años. Así lo aseguró el primer ministro Wal Alaki al reunirse esta semana con Mokhtar Lamani, jefe de la oficina del enviado de la ONU en Damasco. El gobierno sirio reiteró está abierto a todas las iniciativas internacionales que ayuden a poner fin a la crisis, a condición de no imponer requisitos o dictados externos. Explicó además que las autoridades y la ciudadanía siguen implementando el programa político, documento presentado en enero último por el presidente Bashar al-Assad, y que plantea las etapas necesarias para lograr el restablecimiento de la paz mediante un diálogo entre las organizaciones políticas y la sociedad civil. Al mismo tiempo, seguiremos enfrentando la guerra política, militar, económica y mediática financiada por potencias y países occidentales y de la región y sus bandas de mercenarios en el terreno, aclaró. Insistió en que pese a la destrucción de un porcentaje significativo de la infraestructura nacional, debido a los sabotajes de los grupos opositores armados y las unilaterales sanciones externas que han golpeado la economía, el pueblo está decidido a afrontar los retos y lograr su supervivencia. Exhortó asimismo a todos los funcionarios, medios de prensa y delegaciones que visiten Damasco a transmitir a la opinión pública mundial la verdadera imagen sobre lo que acontece en el país sin confundir o distorsionar los hechos. Alertó por último que las autoridades defenderán cada pulgada del territorio nacional y combatirán hasta la expulsión o eliminación del último terrorista que aún permanece aquí. Por su parte, el funcionario de la ONU convino en que la única solución posible para la crisis en Siria debe ser política y condenó todo acto terrorista cometido por los irregulares y los mercenarios takfiris extremistas contra el pueblo y el Estado sirio. Lamani reconoció además el papel desempeñado por el gobierno sirio en la provisión de alimentos y servicios a todos los ciudadanos. Bueno, y así culminamos con esta rueda de noticias que nos parece interesante compartir con todos ustedes, ya que en otros lados no se logra difundir. Y así sin más vamos a pasar a un corte literario como lo tenemos acostumbrados. 8 de marzo. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas, qué poco, para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas, desde la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos. Toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos, que no nos hagan como a la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos despidió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento, obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo, del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe irridando el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos, flores de las que se ensañan contra sus hijas y sus madres y sus nueras, y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hace lodo, arenas movedizas, tragándonos y escupiéndonos, de las tenaces, una a una tendremos que surgir. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores, hoy, cuando nos corresponde,
el jardín del que nos expulsaron. Gioconda Belli. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles, y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Bueno, y ahí compartíamos el poema redactado por Natalia Orozco y el tema de Silvio Rodríguez, Mujeres. Y ahora, Nico, si puedes contarle a la audiencia con qué seguimos. Bueno, como habíamos hablado antes, Marcos, la idea era en este quinto programa del UJC, 1 de agosto, o sea, primer programa en agosto, cerrar con la sección El mes en la historia. En este caso vamos a compartir un audio que está enmarcado en agosto de 1945,
porque ahí sucede un hecho trascendental para la historia de la humanidad, que son los días 6 y 9 de agosto, donde se lanzan las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Y creo que antes de dar paso al audio de la profesora colombiana Diana Uribe, creo que quizá faltaría solamente centrarnos un poco en el momento histórico y, y comprender que en el 45, inclusive antes de que se tiraran las bombas nucleares sobre Japón, ya la Segunda Guerra Mundial estaba casi acabada, quedaría solo esta parte que le correspondería a la Guerra del Pacífico, eh, dado que Alemania ya había sido invadida y ya la guerra en Europa había terminado. Recordemos también que Japón, Alemania y Italia integraban el llamado Eje, y recordar que Alemania es vencida, si bien los historiadores occidentales y, y muchos documentales y todo eso hablan de la importancia del día D como, como el punto más trascendente en el comienzo de la derrota de las tropas nazis. Es importante destacar el papel que juega la Unión Soviética, que en su gran guerra patria, donde mueren en combate más de 20 millones de soviéticos, que son los que logran, es la URSS la que logra detener el avance de Hitler, que ya había sido avisado ya por la Unión Soviética antes lo peligroso que era este muchacho. Y en este contexto Japón, que había en su momento atacado la base de Pearl Harbor, creo que todo el mundo vio la película hollywoodense esta. Sí, Ben Affleck, el gran héroe. Ahí va. Japón incursiona con esos ataques en la guerra. Es como una especie de guerra relámpago que lleva adelante Japón. Ataca a Estados Unidos. Eso de alguna manera hace que Estados Unidos intervenga más activamente en la guerra, porque hasta el momento Estados Unidos, que nunca ha tenido una guerra en su territorio, se mantenía en la Segunda Guerra Mundial también. Sí, pero Nico, hay que remarcar que antes de Pearl Harbor pasó algo, ¿no? Sí. Estados Unidos se posiciona con un barco frente a Japón y lo ataca y lo obliga a entrar en la guerra. A posterior, Japón planifica el ataque de Pearl Harbor y de ahí Estados Unidos se intromete en la guerra, porque la opinión pública de los norteamericanos era que no estaban de acuerdo con que Estados Unidos intervenga, ¿no?, en la guerra, e Inglaterra estaba en la necesidad de que Estados Unidos intervenga en esa guerra porque ya estaba debilitada y los japoneses habían tomado varias islas por todo el Pacífico, ¿verdad? Bien, sí, siempre el tema de la opinión pública en Estados Unidos, de cómo trabajar esa opinión pública para darle fundamento a las decisiones bélicas que toma Estados Unidos, ha sido importante. Bueno, la cuestión es que después del ataque a Pearl Harbor, Japón también había empezado a expandirse en el continente asiático. Estaba también con esta cabeza de lograr una expansión territorial, al igual que Alemania. En el caso de Japón, tuvo una gran incidencia en China, ¿no? Sí, ellos van a intentar expandirse por el lado de la Manchuria y bueno, y así lo hacen. La verdad que bastante rápido. China no tenía fuerzas como para oponerse al pasaje de los japoneses por la selva principalmente, y también tocan con otros países que en ese momento eran colonias de las potencias europeas, que por lo tanto tampoco le hacen gran resistencia. Entonces Japón logra expandirse bastante rápido y siendo bastante crueles también en esa expansión por el continente asiático. Pero la cuestión es que ya al momento que se toma la decisión de tirar las bombas, la guerra estaba terminada, pero estaban terminadas también las bombas. O sea, se habían creado,
se estaba estudiando para crearlas en un principio pensando en quizás la necesidad de utilizarlas en Alemania. Ya no hizo falta en Alemania y entonces algunos dicen que las bombas las tiran en Japón, pero con el objetivo de mostrárselo a la Unión Soviética y a las demás potencias el poder armamentístico al que había llegado Estados Unidos, que lo va a posicionar después de la guerra en uno de los lugares de primacía en cuanto al armamento militar. Habría que hablar más o menos de quién incidió en la creación de la bomba, ¿no? Que fue Albert Einstein, quien envió una carta a Estados Unidos diciendo que tenía la fórmula para crearla, y a este se le dio la autorización para crearla, una bomba atómica que, como dice Diana Uribe, la humanidad no estaba preparada para semejante catástrofe, ¿no? Sí, cambia todo tipo de parámetro de lo que es una guerra, ¿no? Y ahí también cabe remarcar que si bien, bueno, habríamos hablado de que comenzó el ataque por parte de Estados Unidos con el Comodoro Perry frente a Japón, que luego eso incidió para que Japón atacara Pearl Harbor. Pearl Harbor era una base militar. Hiroshima y Nagasaki eran ciudades donde había gente inocente que se las comieron de costado, vamos a decirlo. O sea, la crueldad de Estados Unidos fue fatal en ese momento. Sí, la verdad que la Segunda Guerra, lo que la origina, el tema de lo que se hizo en la Alemania nazi con el pueblo judío, la cantidad de muerte que hubo en la Unión Soviética durante la invasión de los nazis ahí, los bombardeos sobre Inglaterra, culminada ya con lo que es lanzar estas dos bombas nucleares, cierran quizás uno de los capítulos más tristes, o más triste quizás sea la palabra, de la historia de la humanidad. Bueno, y entonces en este agosto en la historia compartimos este audio de la profesora Diana Uribe, si te parece. Muy bien, que lo disfruten, y sin más decirles que nos encontramos en la próxima edición y muchas gracias por escucharnos. Entonces mire cómo es de contradictorio el fin de la guerra, que antes de tomar, digamos, del estallido de la bomba atómica, por un lado se hacen las Naciones Unidas, y por un lado, y la vinculación universal, el carácter universal vinculante de los derechos humanos, y por el otro lado se generan las condiciones en la conferencia de Potsdam para tomar la decisión de la bomba atómica. Y en la conferencia de Potsdam también se decide que va a haber cosas que no pueden hacerse, que aunque la guerra sea atroz, la guerra debe tener reglas, que hay cosas que no deben permitirse, que hay cosas que deben castigarse ejemplarmente, porque la humanidad no debe incurrir en ellas. La guerra debe tener reglas. No se puede usar armas químicas, ni armas indiscriminadas. Y esta conciencia histórica de que la guerra tiene reglas es lo que va a llevar al posterior proceso de Nuremberg, los juicios de Nuremberg, que van a hacer la valoración histórica de las atrocidades que se cometieron, y es donde se va a dar la dimensión del Holocausto, la verdadera dimensión del Holocausto. Entonces, estos son decisiones que se toman en Potsdam, pero es un criterio de que la guerra tiene límites y que hay cosas que no se deben hacer, y sin embargo, a pesar de que este criterio va a llevar a los juicios de Nuremberg, a pesar de las lecciones morales tan importantes que se pretenden sacar, se va tomando el elemento de la decisión de lanzar la bomba atómica sobre Japón, que en rigor sería contrario a todo lo que se ha dicho, porque se sabe que es un arma de una capacidad de destrucción como ninguna otra en la humanidad, y para esto también debería haber reglas. Esto queda dentro de los horrores que nunca deberían haber pasado en la humanidad, y sin embargo estamos en el momento de los vencedores, y la decisión se toma. Entonces la decisión se toma porque geopolíticamente hablando resulta mágica. Resulta mágica porque les elimina el problema de tener que pactar con la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética se les está antojando un rival de gran peso para el mundo de la posguerra. Les elimina el costo político
a los norteamericanos de tener que llevar una cantidad de bajas, cientos de Okinawas era su definición, cientos de Okinawa. Okinawa era la medida de la ferocidad de un combate que ellos no deseaban repetir, la batalla de Okinawa. Vamos a evitar cientos de Okinawas, vamos a salvar vidas norteamericanas, porque esas eran las que quedaban en ese momento. Entonces, geopolíticamente, quedaría Estados Unidos como una potencia. De una vez a la Unión Soviética también le quedaría claro cómo sería como el talante de las cosas. Es una solución que aparentemente, digamos, logra darle una salida a este pedazo del telón final de la guerra. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, esto resulta de lo más conveniente. De todas maneras, se lo va a comentar, Truman se lo alcanza a comentar a Churchill, y se lo alcanza, y bueno, no hay problema. Entonces van a hacer todo esto. La bomba atómica originalmente se había concebido para ser empleada contra los alemanes, pero no alcanza a estar, los alemanes, ya ha caído Alemania. Entonces se piensa en que va a ser sobre Japón, que se va a utilizar, y que esto va a resolver todo el engranaje geopolítico del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un comité evaluador ha descartado el efecto de demostración sobre una isla deshabitada como un paso previo a utilizar la bomba sobre la población. Entonces el efecto de demostración ni siquiera se intentó. Se había invertido demasiado en el proyecto Manhattan como para no utilizarlo como arma de guerra contra Japón. Había intereses de todas clases, geopolíticos, económicos, militares, digamos, una multicantidad de causas que no se pueden atribuir a una sola, van a llevar a esta decisión. Y cuando el comité decide que descarta el efecto de demostración, y militarmente deciden que después de toda esa inversión, eso mejor dicho, ¿para qué va a perder la plática? De una vez la echan sobre la población, que es como lo más aterrador de todo. Después de todo eso, las cosas están dadas para ver el curso de ese avión B-29 que sigue recorriendo sistemáticamente en la tarde los cielos del área de Hiroshima. Pero una cosa es la geopolítica, los intereses, la multicantidad de causas, que esto, que lo otro, que mire que esto es la solución, que con eso se va a rendir Japón, que con eso se ahorran la cantidad de vidas, que eso nos elimina el problema con los soviéticos. Todos esos elementos están en juego. Pero una cosa es la geopolítica y otra cosa es la humanidad. Una cosa son las grandes decisiones sobre las mesas, y otra lo que le va a pasar a la gente a partir de las grandes decisiones. Y eso no lo cambia la retórica de la guerra. Entonces, había una propuesta de 3 ciudades, pues eran Hiroshima, Kokura, Niigata o Nagasaki, según el momento meteorológico en que estuviera. O sea, a última hora se decía más o menos cuál era la ciudad. Y empieza a sobrevolar el B-29. El avión que echaría la bomba, como pues había muchos B-29, el piloto decide ponerle el nombre de la mamá suya para que se recordara de ahí en adelante con un nombre específico y no solamente un B-29. El nombre de la mamá del piloto, como dicen en los libros de álgebra, el nombre de la mamá del piloto es Enola Gay, por eso se llama así. Entonces, en ese momento está sobrevolando el avión y le dan la indicación de que el objetivo va a ser la ciudad de Hiroshima. A las 8:15, a una hora inusual, porque el avión normalmente sobrevolaba por las tardes. A las 8:15, los habitantes de Hiroshima, que se han levantado en la mañana, están haciendo los desayunos, están empezando las labores del día, ven el avión que todos los días habían visto, a una hora inusual, eso sí, porque pues era más temprano, y de pronto cae la bomba, lanzan la bomba, son las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, y cae la bomba. Esto tiene 3 ondas explosivas, la última de las cuales es radioactiva. Entonces hay una onda incendiaria, hay una onda explosiva y hay una onda radioactiva.
Entonces cae la bomba, ellos alcanzan, se les dice que tienen que hacer el giro, ponerse las gafas oscuras porque el resplandor va a ser muy grande, se ponen las gafas oscuras, hacen el giro, miran a ver que la bomba haya caído, la bomba estalla en el aire, no va a estallar en la tierra, estalla en el aire, inmediatamente porque es en contacto con el átomo. Esto no es un problema de gravedad. Esta bomba lo que hace es generar una reacción en cadena sobre los átomos, y como todos estamos compuestos de átomos, entonces lo que va a hacer es bombardear lo que nosotros somos en sí mismos, ¿entiendes? Todos estamos hechos de átomos. Entonces esto bombardea los átomos. Por eso estalla en el aire. Entonces cuando estalla, empiezan las llamas de color azul y rojo, seguidas del espanto de los truenos insoportables, luego las oleadas de calor. Empiezan a caer sobre Hiroshima y lo van arruinando todo, y una montaña de nubes se va a remolinar sobre el cielo. Y en el centro de la explosión aparece un globo así gigantesco, y una ola gaseosa de 750 kilómetros por hora barre la distancia de 6 kilómetros de radio. 10 minutos después de la primera explosión, cae una lluvia negra y pesada que cae sobre el noreste de la ciudad. Y después de esto viene el estrépito de la explosión. Entonces, en ese momento ha caído la bomba atómica y queda arrasada la ciudad de Hiroshima. Muchas veces, a lo largo de todo el siglo XX y el comienzo de lo que lleva, hemos visto estas imágenes. Y los efectos de la radiación ya los hemos visto muchas veces, y cómo quedó todo, y lo que pasó, porque es que además la gente no va a morir inmediatamente. Hay una cantidad de gente que muere inmediatamente, pero es que hay otros que van a morir a las 2 semanas, o a los 6 meses, o a los 3 años, a los 10 años, a los 20 años, todavía hay gente. Es, digamos, todo lo que la gente va a morir en unos tiempos largos. Unos mueren inmediatamente, pero otros van a morir después. Entonces hay gente que empieza a presentar toda clase de heridas y de pus y todo eso, y van a morir, pero hay otros que no les duele nada, y a las 2 o 3 semanas mueren, así nomás, van a morir. Ese es el momento en que se desata la destrucción más grande que la humanidad conozca sobre la ciudad de Hiroshima. Y esto va a ser más allá de lo que la imaginación humana puede tolerar o puede imaginar. Y los niños están con las pupilas llenas de vidrios también por las explosiones, y además esto va a afectar los genes, ¿no? Las siguientes generaciones quedan afectadas, la gente queda ciega, la mayoría de la gente queda ciega, las sombras quedan pintadas sobre los hierros retorcidos, quedan fundidas contra las paredes, hay gente que quedó fundida en el asfalto, y quedaron las siluetas de los seres humanos fundidos sobre las calles. Las descripciones son aterradoras, pero como en todas estas cosas, la poesía es la que nos puede dar muchas veces el tono del horror. Hay un poema que se llama El caballo ciego. Los que aún tenían ojos en Hiroshima vieron el caballo ciego, las ancas chamuscadas, la cola quemada, sin crines, correr abandonado por las ruinas de la ciudad. Ni la muerte osaba montar en él. Y hay un poema de Vinicius de Moraes que se llama La rosa de Hiroshima, y dice: piensen en las criaturas mudas telepáticas, piensen en las niñas ciegas inexactas, piensen en las mujeres rotas, alteradas, piensen en las heridas como rosas cálidas, pero no se olviden de la rosa de rosas, de la rosa de Hiroshima, la rosa hereditaria, la rosa radioactiva, estúpida e inválida, la rosa con cirrosis, la antirrosa atómica, sin color, sin perfume, sin rosa, sin nada. Es el poema de Vinicius de Moraes sobre la bomba atómica. Y cae esta bomba, el horror está, además aquí hay filmaciones, el Enola Gay y los aviones tienen todo un material fílmico para registrar la bomba. Se hizo sobre Hiroshima porque esta ciudad nunca había sido bombardeada, y de esa manera se podía medir con todo el impacto el carácter experimental de la bomba atómica. Ese carácter experimental, esa curiosidad científica, ese saber qué pasa con la radiación y el utilizar a la ciudad de Hiroshima para averiguar ese chisme, es absolutamente criminal. Y hay un carácter experimental aquí, por eso no se hizo el efecto de demostración, para saber qué pasaba sobre los seres humanos, y ahí se trasciende la ira de Dios, porque son cosas que no puede perdonar el espíritu humano.
y se hace sobre Hiroshima, y como esto es una operación ya calculada, 2 días después, sin ninguna necesidad, pero sin ninguna necesidad, porque es que esto no altera nada, no cambiaba nada, se lanza la bomba sobre Nagasaki. La bomba de Nagasaki no tiene ninguna necesidad de usarse, no sirve ya de nada, ya no cambia la guerra, ya está hecho lo que está hecho, y se lanzó la bomba de Nagasaki. Si alguna justificación histórica tiene Hiroshima, Nagasaki no tiene ninguna. Nagasaki es un crimen contra toda la humanidad, crimen de vencedores. Cuando la luz y la esperanza de las Naciones Unidas y la internacionalización de los derechos humanos acababan de ser aprobados como un carácter universal y vinculante, como un referente ético de lo que debía ser de ahí en adelante el mundo que emergiera de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, y se lanzó Nagasaki. Entonces, en ese momento, Japón todavía no comprende lo que ha pasado, porque es que eso no tiene ningún antecedente. No tiene ninguna manera de ser comprendido lo que ha pasado en ese momento. Y todas las filmaciones que existen sobre la bomba y toda la cantidad de material que hemos visto a lo largo de los años es porque esto tenía un carácter experimental militar. Y era importante saber con detalle qué tipos de efectos tenían. Esa es la parte aterradora, porque si no, ¿quién va a filmar eso? No ve que ni siquiera sabían que eso podía suceder. Es que la filmación era parte de la superproducción de la bomba atómica. Y la superproducción de la bomba atómica era el lanzamiento de las potencias, como de Estados Unidos como la potencia hegemónica de la Segunda Guerra Mundial. Era un efecto de intimidación que tenía sobre la Unión Soviética para decirle cómo era que iban a quedar las cosas. Era un efecto de demostración sobre el pueblo de Japón, directamente sobre la gente, eludiendo la posibilidad de haber hecho siquiera un paso previo, sin ningún aviso. Y de ahí en adelante empieza la tragedia sobre Japón. Los japoneses son el pueblo del sol naciente. La bomba atómica es la fuerza más terrible del sol. Los hijos de Amaterasu, la diosa del sol, fueron aplastados por la fuerza del sol. Oppenheimer había dicho cuando el experimento había estallado en el Álamo, que había visto los 1000 soles del Bhagavad Gita y que había contado cómo yo me he transformado en la muerte a través de los 1000 soles, decían citando el Bhagavad Gita. Y en este momento los pueblos del sol van a ser calcinados por la fuerza misma del sol. La condición va a ser aterradora. Nadie se imagina cuando logran llegar a la ciudad. No había puntos de referencia ya. Todo había quedado destruido, no había cómo orientarse. Y la gente que aparentemente no sentía nada va a empezar a morir inmediatamente. Y es cuando aparece la historia de la niña que tuvo leucemia. Inmediatamente esto va a desatar una cantidad de casos de leucemia. Ella no quiere morir. Y le dice a la maestra que no quiere morir. Y la maestra le dice a los niños que hagan grullas de origami. Las grullas son el símbolo de la inmortalidad. Que hagan grullas de origami para que la niña se salve. En ese momento no había una cura contra la leucemia. Hiroshima empezará una de los experimentos más impresionantes para curar la leucemia. De ahí en adelante eso se volvería un hito en la ciudad, pero en ese momento no había cura para la leucemia. La niña va a morir y los niños hacen las grullas. Esa niña, hay una estatua de esa niña en la plaza de Hiroshima, en la plaza de la Paz, y los niños de todas partes del Japón hacen pajaritos, grullas de origami, y las mandan para Hiroshima, para rozarle al cielo que nunca más nada así vuelva a pasar. Entonces, cuando suceden las 2 bombas atómicas sobre Japón, en ese momento ya no hay condiciones que pactar. Entonces dicen, mire, lo único que podemos pactar aquí es que no toquen el carácter divino del emperador. Ese es como lo único que se me ocurre. Entonces está el alto mando debatiendo, el alto mando japonés, debatiendo qué es lo que van a hacer al respecto. La gente que había sobrevivido, todos los de la bomba se llamaba Iwakusha, que son los sobrevivientes del infierno, los miles de sobrevivientes, toda la gente que quedó completamente aterrorizada por la bomba atómica, y el alto mando japonés está discutiendo qué se va a hacer. Entonces unos dicen, bueno, por lo menos el carácter divino del emperador. Y hay un momento en que, como nadie sabe cómo qué hacer, el ministro Suzuki lanza un grito, dice, propongo que nos dirijamos al guía imperial. Era un mortal que tenía la audacia de dirigirse al emperador. Ese emperador es un dios, estamos hablando del Tenno, de la religión shintoísta.
que tiene un culto a la naturaleza y que tiene un culto al emperador. Estamos hablando de este dios, y un mortal, que es del alto mando japonés, le pregunta qué debemos hacer, le pregunta al emperador. El emperador simplemente se voltea y le dice con una voz completamente lenta, le contesta al dios emperador Hirohito a Suzuki, comandante del alto mando japonés: hay que soportar lo insoportable. Con eso se dice que toca rendirse. Y en ese momento empieza lo que va a ser la rendición del Japón. Y la rendición del Japón es que se va a decir por la radio, el emperador va a hablar por la radio. Es la primera vez que se escucha la voz de un dios hablando por la radio. El 15 de agosto se anuncia en todas las ciudades del Japón que el emperador hablará al mediodía, y todo el mundo debe estar escuchando su voz. Los trenes se detuvieron, los niños no fueron al colegio, los obreros abandonaron las fábricas, los campesinos los huertos, los altavoces estaban instalados en medio de las ruinas, porque ya Japón estaba destruido totalmente. O sea, en Tokio habían muerto 700.000 personas, los bombardeos sobre Japón habían aniquilado por completo el país. Entonces los altavoces se hacían en medio de las ruinas, traían la voz del Hijo del Cielo, de los pueblos del sol naciente. Los hombres se pusieron sus trajes de boda, a mediodía sonaron las sirenas, la radio difundió el himno nacional, el Kamiyago, y era la primera vez que ellos escuchaban la voz del emperador, y él dijo lo siguiente: el enemigo, decía la voz sagrada, ha empezado a utilizar una bomba nueva de una crueldad inaudita, cuya potencia de destrucción es incalculable. Si continuáramos la lucha, esta nos daría por resultado no solo la destrucción de la nación japonesa, sino que conlleva la extinción total de la civilización humana. Por eso hemos ordenado la aceptación. Y todo el Japón lloraba. Con estas palabras se rinde el Japón. Entonces la gente, con este código de honor que hemos dicho que tienen los japoneses, con esta idea de la muerte que tienen los japoneses, pues empieza una ola de suicidios colectivos. Entonces se van 200 personas al templo del emperador y se hacen el harakiri. Los adolescentes piden respetuosamente permiso a sus padres para suicidarse, algunos de ellos. Los oficiales piden permiso respetuoso ante sus superiores para suicidarse, y empieza la gente a suicidarse. Y de pronto, pero aquí hay una diferencia fundamental con el Tercer Reich y con Hitler, con la persona de Hitler. Y es que en este momento, el emperador, el Tenno, el dios, le dice a los japoneses, después de la ola de suicidios colectivos que siguieron a la aceptación, al informe de la rendición, le dice que la vida de los japoneses es sagrada, y que la vida le pertenece al Tenno, y que el Tenno ordena vivir. El Tenno ha ordenado la vida. Ningún japonés se puede matar de aquí en adelante, porque su vida no es suya, sino del emperador. Ellos son pueblos shintoístas, y es alrededor de la figura del Tenno que se justifica su existencia. La familia imperial japonesa, su descendencia y su linaje, ha estado durante 2500 años en el trono. A veces ha tenido más poder, a veces menos, pero simbólicamente hablando, ellos son la unidad del Japón. Ellos son los descendientes de los dioses creadores, de Izamani y de Izagani. Ellos son los descendientes de Amaterasu, la diosa del sol. Ellos son la fuerza del Tenno. El Tenno ha ordenado que Japón viva, Japón vivirá, y ha ordenado que soporten lo insoportable. Y en eso se diferencia fundamentalmente de Hitler, que frente a la caída le ordenaba al pueblo alemán que se enterrara con él, y decía que si no había Tercer Reich no debería haber Alemania. No, aquí tiene que haber Japón, tiene que haberlo. Y si el Tenno no hubiera ordenado la vida, probablemente los japoneses como raza y como pueblo se hubieran extinguido completamente de la tierra,
por su concepto del honor y de la muerte. Pero el emperador dice, hay que vivir. Entonces no hay más remedio que seguir viviendo. Más adelante veremos que el drama de reconstrucción del Japón no va a ser qué van a comer, ni cómo van a sobrevivir después de la guerra, no. El drama del Japón después de la bomba atómica es para qué levantarse por la mañana. ¿Qué razón existe ahora para vivir? Después de que han vivido lo que han visto. Después de la bomba atómica, ¿qué razón existe para vivir? Más adelante en Hiroshima la alcaldía generará lo que se llama el incentivo de los oficios inútiles. Y era poner a toda la gente a hacer origami. Y en la noche les compraban la producción del día para que hubiera alguna razón para levantarse, para que hubiera alguna justificación en la tierra para seguir viviendo. Se empezaron a tratar de sacar del alma del Japón una razón para vivir. Empezaron a ver si podía volver a florecer, si podría volver a haber verde en el Japón. Y esto, la manera como el alma japonesa va a quedar aterrada por la visión del espanto, es una de las cosas más impresionantes. Los niños de la generación que nacen inmediatamente después no sonreían, porque durante mucho tiempo no vieron a los adultos reír, porque durante mucho tiempo no había nada de qué reírse en el Japón. Y la risa, como todas las emociones humanas, también son aprendizajes e imitaciones. Los niños no sonreían en el Japón, y la gente estaba ciega en su mayoría en las zonas donde estalló la bomba atómica, y los demás estaban destruidos en sus casas de papel por todos los bombardeos. Entonces viene la oscuridad, así, la oscuridad más impresionante de todas. Y Japón entra en esta fase, entonces ya no puede negociar nada, o sea que todos los territorios que Japón había conquistado en el Asia, donde se había infligido tantísimo dolor también, esos territorios van a ser devueltos. Esos territorios en China y esos territorios en todos esos países, territorios donde las mujeres fueron prostituidas en una institución que se llamaba Mujeres de Confort, que las llevaban como prostitutas donde quiera que los soldados estaban, mujeres de todo el Asia, todos esos territorios fueron devueltos. Muchas de esas cosas no se han aclarado todavía, de todas las cosas terribles que pasaron en el Asia. Aún faltan historias sobre todas esas épocas. Japón queda completamente aniquilado, pues queda destruido, pero tiene la posibilidad de salvarse, porque el Tenno salva a su pueblo a través de la orden de vivir. Porque si no, ¿usted qué cuento les echa? Si les ha dicho que la rendición es peor que la muerte, y que el honor es la única razón para vivir, ¿cómo les echa el cuento de que rendió? Me ha dicho, tiene que decirles algo que vaya por encima de todo, y el algo que va por encima de todo es yo ordeno vivir. Entonces en ese momento los norteamericanos van a entender que no pueden tocar el carácter divino del emperador, porque se desintegra toda la sociedad japonesa y probablemente se extingue. Y eso es lo que hacen que respete el carácter divino, lo único que se podía negociar de un país que lo había perdido todo. Pero el asunto con la bomba atómica es que ahí, en ese instante, se transgredió el límite de toda la posibilidad humana. Ahí nos encontramos con fuerzas que nunca hemos debido conocer. Ahí nos metimos como humanidad y como especie con algo que está muy por encima de la evolución espiritual del hombre moderno. O sea, la humanidad en su conjunto no tiene de ninguna manera cómo comprender espiritualmente las fuerzas que ha desatado con el átomo. Su nivel de civilización aún no es lo suficientemente elaborado para saber qué hacer con esto, porque la ciencia tiene la capacidad de desarrollar los problemas que le competen, cómo, hacia dónde y de qué manera se pueden hacer los experimentos del átomo, pero la ciencia no tiene la posibilidad de solucionar el problema de la existencia humana. El problema de la existencia humana lo soluciona el hombre mismo con su conciencia ética. La ciencia no puede decir dónde parar, a dónde seguir, hasta dónde, con qué fines, de qué manera, ni sobre quiénes. No, eso la ciencia no lo hace, eso lo hace el hombre. Entonces, en el momento en que se estalla la bomba atómica, empiezan a hacer la generación del aquí y el ahora, porque la posibilidad del no futuro empieza a volverse una cotidianidad. La espada de Damocles ha caído sobre las civilizaciones humanas, en la carne desgarrada de los pueblos del Japón, de la gente de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ahí nos metemos con cosas de una seriedad que esto hace que el fin de la Segunda Guerra Mundial tenga un sabor profundamente amargo, porque ya estamos a las puertas de la rendición, pero ¿a qué costo? Al costo de una bomba atómica. Y el hombre, en lugar de aprender de los horrores de lo visto, se entusiasma
y luego se va a dar una carrera armamentista insana y demencial que va a caracterizar la Guerra Fría. De la bomba atómica no se puede defender nadie. Usted no puede defenderse de una bomba atómica, lo que puede hacer es atacar al otro. Como le pasa al famoso cuento del señor que se le aparece un genio y le dice que le da todo lo que le conceda, pero al vecino le da el doble. Entonces le dice que hay un carro, sí, pero 2 para mi vecino. Una casa, sí, pero 2 para mi vecino. Y se pone a pensar y termina diciéndole, sáqueme un ojo. Entonces, pues, las defensas nucleares son esas. Nadie puede impedir que caiga una bomba atómica. Lo que pasa es que usted le puede lanzar la bomba atómica suya al otro para que también muera. Sáqueme un ojo. O sea, inclusive después de muerto usted. Eso no es ninguna defensa. Nadie sabe cómo defenderse de una bomba atómica. No hay remedio, no hay cura, no hay nada para la bomba atómica. Por eso es que nosotros no tenemos la capacidad espiritual de entender esas fuerzas. Y con este capítulo tan aterrador es que llega la rendición del Japón. Por eso el final de la guerra tiene un sabor tan amargo. Porque lo que se acaba de ver, y eso que todavía no faltan los procesos de Nuremberg, cuando se mire cómo son las verdaderas dimensiones del holocausto. Entonces llegamos al Missouri, ya el día de la rendición. En el barco del acorazado insignia, pues el más grande, el portaaviones más grande que tiene los Estados Unidos, allá se van a reunir. Se van a reunir en esa mañana, se van subiendo al acorazado, y allá están británicos, está MacArthur, están oficiales de Australia, oficiales de las zonas del Pacífico, todos están allá reunidos, y va a empezar el proceso de la rendición. En ese momento MacArthur entra con unas palabras que nadie se había imaginado dadas las condiciones, y dice: nos hemos reunido aquí como representantes de la mayoría de los pueblos de la tierra, animados por el espíritu no por el espíritu de desconfianza y odio, por el contrario, todos nosotros, tanto vencedores como vencidos, debemos esforzarnos por alcanzar aquella elevada dignidad que es la única que puede beneficiar los sagrados fines de que nos disponemos a cumplir, comprometiéndonos todos sin reservas a cumplir fielmente los compromisos que aquí vamos a asumir. Es mi más fervorosa esperanza, y ciertamente la esperanza de toda la humanidad, que esta solemne ocasión nazca de la sangre y las matanzas del pasado un mundo mejor, un mundo fundado en la fe y la comprensión, un mundo consagrado a la dignidad del hombre y al cumplimiento de los profundos anhelos, la libertad, la justicia y la tolerancia. Pero después de una bomba atómica esto queda muy curioso. Entonces están sentados allá los del alto mando japonés, a bordo del Missouri, firmando las condiciones de rendición. MacArthur saca todos los bolígrafos, le empiezan a dar a todos el acta de rendición, y con esa acta de rendición Japón ha terminado su participación en la guerra. Ahí es cuando ellos empiezan a pensar cómo fue que se metieron en una guerra de estas, de qué manera, o sea, qué los llevó de esa aventura militar a enfrentarse al mundo entero, a una nación con recursos ilimitados, para terminar firmando una rendición incondicional y total a bordo del Missouri, en uno de los momentos más dramáticos de toda la historia de Japón. Japón, esta pequeña nación pobre, había caído en la temeridad de declarar una guerra contra el mundo entero, contra las naciones más grandes. Era Japón solo contra el mundo. Los japoneses empezaron a preguntarse eso, y empezaron a sentir más adelante que la responsabilidad era haberse metido en una guerra tan terrible. El país de los cerezos se había metido en el conflicto más grande y había experimentado un dolor absolutamente aterrador, y la ciudad de las aguas, como se llama a Hiroshima, había conocido los límites del horror. Japón terminaba su participación en la Segunda Guerra Mundial con un episodio del que la humanidad no tiene aún, como de muchos otros, la suficiente comprensión ética, existencial e histórica para poder valorar con una certeza posible lo que pasó y lo que significó
en ese momento la bomba atómica y lo que significa haberla trascendido y haber utilizado la bomba atómica sobre el Japón y haberlos hecho rendirse de esta manera. Entonces ya no necesitaban de nadie, y con la rendición del Japón, ya esta es la ceremonia, después con la rendición del Japón va a terminar la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial termina con la rendición incondicional. En septiembre se hace el acta ya oficial, y ahí, cuando se hace el acta oficial, ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Pero quedan muchas cosas todavía. Termina así, de esta manera, termina con de la peor manera posible. O sea, era una guerra que había que ganar. No hay ninguna duda de eso. Eso, mejor dicho, no es un postulado que se pueda cuestionar. Y había que derrotar al Japón y había que derrotar a Alemania. Y de eso no hay tutía que valga. Pero así, de esta manera, había que reducirlos a cenizas sin antes haberles advertido. Con un sabor terriblemente amargo termina la Segunda Guerra Mundial, y por la amargura del sabor con que termina la guerra, las generaciones todavía se estarán preguntando y nos preguntamos aún cómo fue que pasó.